Bueno, siguiente tema. Francis, querías comentar algo que te habían en Twitter, Mm. un usuario de Twitter que tenía yo por aquí el Pedro alias Hernández, Pedro J. Ecos del Hernández, Ecos del Futuro, Futuro. arroba Ecos del Futuro. Mm. Te había hecho una puntualización sobre que esto que estuvimos hablando de este universo simétrico con simetría CPT hace no sé si 2 o 3 episodios con el grupo de Turok. Y del que ya Y habíamos bueno, hablado años antes. del que ya habíamos hablado años antes, efectivamente, pero que se Sí. volvió a poner de moda porque finalmente salió publicado el artículo y apareció en muchos medios de comunicación. Y bueno, cuéntanos un poco de qué iba esa conversación. Sí, bueno, lo comentó Pedro, lo comentó que, referenciando directamente a la Wikipedia, ¿no? La página web en la Wikipedia, la página dedicada a Sájarov, a Andrei Sájarov, el gran físico soviético, el padre de la explicación de la aniquilación materia-antimateria utilizando una violación de la simetría CP, que es uno de los grandes físicos de la escuela de Seldovich y de Landau de los 60. Pues Sájarov tenía un artículo de 1965 en el que planteaba una idea que era ¿y si el universo en el Big Bang surgió de una fluctuación cuántica? Tipo como el vacío fluctúa y forma un par partícula-antipartícula. Entonces, lo que planteaba Sájarov era la posibilidad de un artículo de 2 páginas o así, escrito en ruso. Planteaba de que esa fluctuación cuántica generaría un universo y un antiuniverso, pero era un artículo muy breve, muy breve. Y esa idea es una idea que más tarde pues, se recupera cuando se publicó en Nature, el famoso artículo en el que plantean que el universo empezó en una fluctuación cuántica, son artículos posteriores. Bien, este artículo de Sájarov tiene una segunda parte, que es un artículo de 1967, que envió en 1966, en el que plantea cómo iría el flujo del tiempo en esos dos universos. Se forman, hay una fluctuación cuántica que genera un universo-antiuniverso. Ese antiuniverso, ¿cómo iría el flujo del tiempo? Y lo que plantea Sájarov es recurriendo a la invarianza CPT, que el tiempo tenía que ir hacia atrás. ¿Vale? O sea, que en cada universo el tiempo va hacia adelante, pero desde un universo, si pudieras mirar el otro, verías que en el otro el tiempo va como hacia atrás, ¿no? Esa idea es la que ponía Turok. Entonces, cuando Turok sacó la primera versión de su artículo, que hablamos ya hace unos años en Archive, bueno, pues mucha gente le criticó y le dijo, pero Turok, pero tú, lo famoso que eres, lo importante que eres, ¿cómo no sabes el trabajo de Sájarov? Entonces, en la segunda versión del artículo, hay como 4 versiones en Archive, en la segunda versión del artículo ya Turok añade en los agradecimientos un comentario, una nota, diciendo, hay investigadores, no, creo que no recuerdo que pusieran los nombres, habla directamente de investigadores. Hay investigadores que nos han hecho notar que hay unos trabajos de Sájarov en ruso que tienen la misma idea que nosotros. Punto. ¿Vale? No citan más, pero citan el trabajo de Sájarov. No sabemos si eso fue... No parece que sea un revisor que le ha dicho, porque no agradecen al revisor, ¿no? El revisor nos ha dicho que existe un artículo de Sájarov que hace lo mismo que nosotros, pero hace 60 años. Sino que directamente ellos comentan, hay alguien que ha propuesto lo mismo. Pero yo aquí no voy a meterme, yo no voy a cambiar nada de mi artículo porque Sájarov escribiera lo mismo hace 60 años, ¿vale? O sea, eso no tiene, o hace 50 años, no tiene, no, eso no me voy a molestar, no me voy a molestar en hacer eso. Entonces, bueno, es un poquito de arrogancia por parte de Turok. Entonces, eso generó un cierto eco, pero es una cosa que no habíamos comentado y que quizás teníamos que haber comentado. Entonces, aparece en la página de la Wikipedia de Sájarov un apartado diciendo una de las contribuciones de Sájarov es proponer la fluctuación primordial en el Big Bang que produce 2 universos, ¿eh? Y aparece una figurita incluso, y entonces pues Pedro Hernández, Ecos del Futuro, pues lo comentó, ¿no? ¿Y por qué no lo habéis comentado? ¿No será que lo ignoráis? Bueno, me pareció poco relevante comentarlo en su momento, quizás tenía que haberlo comentado, porque ya os digo, yo soy aficionado a leerme los agradecimientos de estas cosas. Entonces, después de que lo comentara, dije, a mí me suena haberlo, ya a mí me suena que Turok citaba, en algún sitio de Turok aparece el artículo de Sájarov, ¿no? Entonces lo busqué en Archive y dije, mira, si está aquí, pero no lo tiene citado, qué mala leche tiene Turok y sus colegas, él es el último autor, el más famoso, no sabemos el principal, que no lo citan en la introducción. Si es en Archive, que en Archive tú puedes cambiar la introducción fácilmente a la nueva versión y añadirlo y hacer un comentario y comparar las fórmulas. El artículo original está en ruso,
Pero es que el artículo original en ruso fue traducido al inglés en el año 91, y además aparece en un libro de recopilación de artículos sobre cosmología del año 98. O sea, que el artículo ya en inglés aparece en varios lugares y es fácil de citar, ¿no? El artículo original en ruso yo me lo descargué para... Yo no leo ruso, pero bueno, intento hacer lo que pueda con los artículos de Rusia y bueno, estuve viéndolo, ¿no? Pero bueno, ya que hay versión en inglés, o sea que la verdad es que fue una cosa que teníamos que haber comentado en su momento y hay que agradecer a Pedro que nos lo hiciera notar. Sí, un comentario sobre eso. Hay varias cosas distintas relacionadas que son la invariancia CP, la invariancia CPT, la invariancia C, la descomposición del protón, estos modelos de universo y antiuniverso. Es largo para comentarlo ahora, pero este modelo de universo y antiuniverso de Sájarov del 65 al 67 está relacionado con las condiciones de variogénesis también, de cuál es el origen de la asimetría que vemos en el universo entre materia y antimateria. Yo me acuerdo que cuando en el 2014 di el curso de cosmología con Guillem Pérez Nadal y Estefanía Coluccio en la Universidad de Buenos Aires, mencionamos las condiciones de variogénesis, cuando hablábamos de en qué momento se especula que se dio la asimetría entre materia y antimateria, este paper de Sájarov, ¿no? Que es un poco independiente si creemos que hay un universo y un antiuniverso, pero viene de la misma idea, de todo el trabajo que hizo Sájarov cuando volvió a la investigación científica después de la época, bueno, de su época burocrática, si se quiere, en los 60. Sobre el tema del cambiar el artículo en el archive, se me ocurre que es posible que ya estuviera el artículo aceptado en la revista y no le permitieran hacer cambios significativos, pero sí los agradecimientos. Y entonces Turo que aprovechó ese cambio en los agradecimientos para poder poner esa referencia, porque quizás lo más probable es que no fuera consciente del artículo de Sájarov. A ver, hay tantos artículos de cosmologías alternativas que yo creo que ni para los que trabajan en eso es imposible. O sea, cualquiera... Yo salgo ahora mismo a la calle y la cuarta persona me tropiece seguro que tiene una teoría cosmológica alternativa, ¿no? Otra cosa es que formulada de manera más o menos formal, ¿no? Y claro, si encima pues, está en ruso... Por cierto, lo que ha comentado Gastón de tema de asuntos burocráticos de Sájarov, ¿no? Para los que oyentes, supongo que serán poquísimos que no lo sepan, pero bueno, por si acaso, Sájarov obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en contra de... Él estuvo trabajando para el tema termonuclear soviético y después fue el gran opositor a la proliferación de armas termonucleares y toda esa gran oposición pues le llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz. Ajá, no lo sabía. No obtuvo el Premio Nobel de la Física, pero sí obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Muy bien. Seguro que eso le generó más problemas que ayuda en su país, pero bueno.